Damas y caballeros, bienvenidos a Tlacatl News y al Poder Popular. Hoy tenemos con nosotros a Claudio Alpizar Otoya. Claudio Alberto Alpizar Otoya es politólogo, conferencista y analista político costarricense. Nació el 28 de noviembre de 1962 en San José, Costa Rica. Es docente universitario, investigador y ha participado como director y entrevistador en programas televisivos costarricenses. Fue precandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional y más recientemente fundó y preside el Partido Esperanza Nacional, por el cual es candidato presidencial para las elecciones de febrero del 2026. Su formación académica incluye ciencias políticas, estudios latinoamericanos y actualmente sigue estudios de doctorado en gobierno y políticas públicas. En sus redes y mensajes públicos defiende la política con P mayúscula y ha publicado reflexiones sobre gobernabilidad y desarrollo democrático. En resumen, Claudio Alpizar es una figura con experiencia académica y pública en política, que ahora compite por la presidencia y ha ganado visibilidad precisamente porque ha cuestionado temas de soberanía electoral y posibles injerencias externas. Bienvenidos a todos, comenzamos. Costa Rica ha sido históricamente vista como una excepción en Centroamérica sin ejército, con instituciones sólidas y una tradición democrática fuerte. Pero hoy, a las puertas de una nueva elección presidencial, surgen preguntas incómodas. ¿Está Costa Rica entrando a una nueva etapa política? ¿Qué riesgos enfrenta su democracia? ¿Y qué implica que líderes extranjeros como Nayib Bukele tengan protagonismo en medio del proceso electoral? Para hablar de esto, nos acompaña Claudio Alpizar Otoya, politólogo, académico y candidato presidencial para 2026. Él es politólogo, docente, fundador del Partido Esperanza Nacional, voz crítica sobre soberanía democrática. Bienvenido, don Claudio. Emilio, un placer estar con vos y con Miguel, y un saludo a todos los salvadoreños y a aquellos de otras nacionalidades costarricenses y demás que nos puedan estar acompañando. Muchas gracias, Claudio. Muy amable de su parte también por estar con nosotros en esta mañana. Hay algunos temas que nos gustaría tratar con usted, así que, Emil. Muy bien. Vamos a empezar con el bloque 1 sobre la trayectoria y visión de país. Usted viene del mundo académico. ¿En qué momento decide que Costa Rica ya no se puede analizar solo desde la teoría, sino que hay que entrar al ruedo político? Díganos. Sí, yo vengo de dos mundos. Vengo de ese que acabas de decir y vengo del mundo del emprendedurismo. Al igual que ustedes, he tenido por más de 15 años un programa de televisión, el único que por 15 años he estado en la televisión nacional hablando de política. También en radio he tenido otro programa por 13 años. Además de eso, he tenido negocios de bebidas y alimentos y he tenido negocios de distribución de productos. Entonces he estado muy compenetrado en el diario vivir de los costarricenses. Soy un tipo de clase media, producto del estado de bienestar y de la justicia social que nuestro país empezó a generar con más fuerza a partir de los años de 1940. Y sí, ciertamente durante muchos años compartiendo el análisis con diferentes actores políticos, increpándolos, cuestionándolos sobre su quehacer y también, cuando era del caso, por supuesto, felicitándoles y reconociéndoles los méritos de su aporte a la democracia costarricense. Pero resulta que de repente, en algún momento de este siglo, los costarricenses hemos empezado a ver un deterioro de las políticas sociales. Y entonces, si un país no tiene bienestar social, justicia social, si la disminución de la pobreza no es galopante, como fue en Costa Rica, que la empezamos a disminuir con mucha fuerza, de poco puede servir venderle a la gente que la democracia es el ejercicio del voto, que la democracia es el ejercicio de la libertad de expresión, que la libertad de movimiento, porque de repente dicen, es que yo y mi familia tenemos hambre, no tenemos empleo. Entonces de repente todo eso que usted me dice que es la democracia no me está solventando mis problemas personales y familiares por la falta de oportunidades. Y es ahí donde yo me doy cuenta de que en Costa Rica hace falta actores que llamen más a conciencia a que la democracia se sustenta
en un 100% de beneficio para todos los ciudadanos, porque si no, de lo contrario, empiezan a aparecer figuras muy populistas, figuras que empiezan a decirle a las generaciones presentes y futuras que la democracia es muy lenta, que la democracia no toma las decisiones con la velocidad y con la prontitud que se requieren, y entonces que ellos prometen un cambio sustancial si les permiten la verticalidad en el ejercicio del poder. Y eso se empieza a vender en toda América Latina, y Costa Rica empieza a recibir el eco de esas actitudes. Ya en campañas anteriores habíamos tenido un par de candidatos en ese estilo, y va a ser en la última elección del 22 cuando aparece una figura que hoy nos gobierna en Costa Rica, que como le pasa a la mayoría de los autoritarios, critican el sistema, se venden como demócratas. Hay que preguntarle a los venezolanos si les pasó eso o no les pasó. Se venden como demócratas, se venden como que la institucionalidad la van a fortalecer, pero en el ejercicio del poder sale su verdadero yo, su intención de ejercer un poder total. Bueno, para dicha de nosotros y con mucho respeto para los salvadoreños, a quienes quiero muchísimo como pueblo, nosotros hemos tenido una institucionalidad que se ha fortalecido durante muchas décadas, muchas décadas. Yo diría que hasta más de un siglo, si empezamos a revisar temas de salud, temas de educación, temas de democracia, es posible que tengamos más de un siglo. Y eso nos llevó a nosotros, Emil, Miguel y quienes nos escuchan, a ser la democracia más reconocida de América Latina. Y nosotros siempre con la intención de venderle al resto de América y del mundo que la democracia sí importa. Pero de repente aparece una figura que nos empieza a generar un descrédito, no solamente a nivel internacional, sino que a nivel interno, empieza a captar a la gente y decirle, no, miren, el éxito está en esa velocidad que quiero. El éxito es que a mí me estorba la Asamblea Legislativa. Yo no tengo seguridad en el país porque la Asamblea no me lo permite. El problema de la inseguridad en el país es la defensa de los derechos humanos y la defensa del debido proceso de la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que, con todos los defectos humanos que pueda tener, es una de las más reconocidas de América Latina. Pero en el fondo es eso. Y entonces Claudio Alpizar decide participar directamente en este proceso electoral. En el pasado ya lo había intentado, fui precandidato del Partido de Liberación Nacional, el partido decano de nuestro país, no logré la nominación, y en esta pues nos dimos a la tarea, Emil, Miguel y oyentes y televidentes, de empezar a buscar una tarima de un partido bien organizado, de un partido con un pensamiento ideológico socialdemócrata que nos permitiera desde ahí levantar la voz y ponerle atención a temas como los que te comenté que nos preocupan muchísimo. ¿Qué es lo que... Sí, pero lo que más preocupa hoy del rumbo político del país, ¿qué diría que es? La desigualdad. El proceso nuestro siempre se caracterizó por salud universal, por educación universal, por oportunidades. Y fuimos distanciando mucho dentro de la visión economicista que empieza a permear el mundo, de que la economía todo lo soluciona y que el Estado tiene que participar poco. Y entonces la desigualdad se empezó a acrecentar. Y digo que eso es lo que más me preocupa y lo que más nos preocupa en Esperanza Nacional, porque todo lo demás es resultado de esa desigualdad. El hecho de que tengamos a Rodrigo Chávez gobernando a Costa Rica, con ese discurso autoritario, con ese discurso, es que aparte de eso, un discurso vulgar, soez, de ridiculizar al adversario por cuestiones personales, físicas, sí, que el ciudadano termina comprando y creyendo que eso es realmente lo que hay que hacer para poder desacreditar al establishment, a los que han estado gobernando. Y de la misma forma también la desigualdad es una de las justificaciones que la gente empieza a sentir y a acrecentar en su disgusto con las instituciones sociales y de generación de políticas públicas en el país, y también empieza a generar una molestia con quienes nos representan en la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos,
La desigualdad es la madre de todos los problemas en cualquier país del mundo y en especial en el caso que estamos estudiando, que hoy estamos sintiendo en Costa Rica. Y fíjese que es curioso porque Rodrigo Chávez empezó criticando lo que hacía el gobernante en El Salvador. Empezó criticando y no sé cuándo fue ese cambio. Muy buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que Rodrigo Chávez es bastante inconsistente, por no usar otra palabra, en su discurso. Él se acomoda a las circunstancias. Hoy por hoy ese estilo de Chávez, que eso es peyorativo, de matón en muchas ocasiones, hasta en potencias del mundo lo estamos viendo hoy, que están siendo gobernados por presidentes con esa actitud, Ahora, el caso de Bukele es un caso muy interesante, porque efectivamente en algún momento cuando inicia solapada o suavemente empieza a criticar al presidente de El Salvador. Pero hay un momento también donde él siente una enorme competencia porque es un tipo bastante ególatra de ver que el presidente más popular es Bukele, por lo que sea, pero es el más popular en algún momento. Podemos estar yo estoy en desacuerdo con el presidente Chávez y les puedo decir que tiene una popularidad en algunos sectores por todo lo que les dije antes de la desigualdad. Algo parecido puede estar pasando en El Salvador. Pero eso no me hace a mí, a Claudio Alpizar, verlos como buenos presidentes. Son populares, pero igual a veces pongo un ejemplo que a los jóvenes tal vez no les gustará, pero yo digo que Bad Bunny es el más popular de todos los cantantes, pero no es el mejor cantante, ¿verdad? Sí. La popularidad es otro tipo de cosa. Bueno, pero entonces yo creo que él empieza a ver que a él se le hace muy difícil alcanzar la popularidad que tiene Bukele a nivel internacional, y entonces empieza a sentir que a él se le puede erosionar su popularidad porque no ha dado resultados en nada, y es que es la verdad, ¿verdad? No hay. Digamos, Bukele ha sostenido mucho su popularidad sobre el tema de la seguridad. Rodrigo Chávez no puede sustentar su popularidad ni en seguridad, ni en mejora de la salud de Costa Rica, ni en mejora de la educación, ni en desarrollo de infraestructura. Entonces empieza a buscar pies de amigo que sean populares, y aquí en Costa Rica, para algún sector del país, Bukele tiene su popularidad. Yo no sé qué pensarán ustedes como salvadoreños, pero por lo menos, al menos desde la distancia que yo veo, Bukele puede ser muy autoritario, pero por lo menos el lenguaje que usa es un poquito más educado que el que utiliza el presidente de Costa Rica. Es un poquito más refinado en el vocabulario. Al final de cuentas, tal vez los dos buscan lo mismo, que es disminuir a la oposición, no solamente desde las instituciones, sino también desde los medios de comunicación. Y entonces, en ese marco, Rodrigo Chávez empieza a sentir que se identifica mucho con Bukele. Empiezan a tener intercambios, uno va a El Salvador, otro viene, y en los últimos días ha sido todavía más evidente la participación de Bukele, de intervenir el presidente Nayib Bukele torpemente, no hay otra palabra, abusando de su amistad con el presidente Chávez. Ha querido también inmiscuirse en la política electoral costarricense. Además de eso, también tenemos claro aquí en Costa Rica que él tiene familiares en Costa Rica que le facilitan también mucho su venida a visitas particulares, privadas. Hay no sé si es una sobrina o una prima, no tengo clara la relación familiar, que se casa hace algunos meses. Hoy el marido de ella es también candidato a la presidencia de la República. No lo he oído a él, a Aguilar Berrocal, referirse con crudeza a esta interferencia en el proceso electoral que hace el señor Bukele. Yo tuve información en algún momento que, como ustedes como periodistas lo sabrán, no puedo develarla, de la participación también económica en el proceso electoral. No sé hacia qué fuente, no sé, ¿verdad? Si es a la fuente familiar o si es a la fuente del partido oficialista, pero sí es evidente, y por lo menos todos los movimientos que ha hecho el presidente Bukele para apoyar al presidente Rodrigo Chávez y al oficialismo ha sido evidente. Entonces, a mí personalmente no me extrañaría que después de un apoyo tácito, verbal,
pudiera haber algún apoyo también económico de Bukele queriendo intrometerse en la política electoral costarricense, algo que Miguel y oyentes está prohibido en Costa Rica. Los extranjeros, primero, no pueden donar dinero a ninguna campaña electoral. En Costa Rica las sociedades anónimas o limitadas no pueden donar dinero, los dineros se donan en forma personal y el Tribunal Supremo de Elecciones tiene bastante control, pero tampoco me extrañaría que esos controles sean burlados por la actual gente que acompaña a la candidata oficialista Laura Fernández, la chavista, porque ya esa misma estructura, muchos de esa misma estructura, están en un proceso de investigación del proceso electoral pasado, donde tuvieron un fideicomiso y cuentas paralelas para manejar los recursos, porque no pequemos de inocentes, también en muchas ocasiones esos recursos se manejan en forma efectiva. En otros casos hay personas que se prestan sin tener los recursos para depositar esos recursos en el sistema bancario nacional cuando vienen de algún extranjero. Entonces, dichosamente, el Tribunal Supremo de Elecciones ha tomado cartas en el asunto y está atento a cualquier mal uso de los recursos. Pero en el fondo, la gran preocupación que tenemos, independientemente de dinero, lo que sí queda evidente es que el presidente Nayib Bukele ha querido interferir en el proceso electoral costarricense. Inclusive, hace 2-3 meses, recuerdo que fui en un comunicado que saqué muy duro cuando él dijo: costarricenses, están prontos ustedes a tener realmente una democracia, palabras más, palabras menos, y dentro del proceso electoral. Primero, con todo respeto para el señor Bukele, en Costa Rica hace muchos años tenemos democracia. La democracia no es algo que lo estamos disfrutando hoy, ni que se va a fortalecer con el actual gobernante, pero dentro del marco de esa relación que ellos tienen, Nayib ha participado para mí en forma descarada y demás en el proceso electoral costarricense. Muy bien, Miguel Ángel. Nuestra América ha sufrido, Claudio, en reiteradas ocasiones en todos nuestros países, ese cansancio. La gente está harta realmente de la politiquería, pide soluciones rápidas. Claudio, ¿cómo competir electoralmente sin caer en ese populismo punitivo? Es una extraordinaria pregunta, y es una pregunta que tal vez nos cueste mucho buscarle respuesta. Yo creo que el populismo punitivo a que hace referencia, ese que termina castigando a todo mundo con la cárcel, no por lo que hace, sino por lo que dice, ese populismo punitivo ha tenido tierra fértil en nuestro continente y hasta en Europa lo estamos viendo, y en los Estados Unidos de América también, porque la democracia, que con todos sus defectos sigue siendo el mejor sistema político, la democracia ha tenido que estar compitiendo hoy en día con una velocidad en la toma de decisiones que está muy relacionada, digo yo, con la velocidad que vivimos hoy a razón del Internet. Hoy queremos, con la velocidad del Internet, que todas las soluciones y que todas las decisiones y que todas las acciones se manejen con la misma velocidad que se maneja hoy el Internet. Entonces el ciudadano, que ha estado esperando tantísimo tiempo por soluciones, empieza a sentir que la democracia no le está dando resultados, que la democracia no es rápida, que los tiempos de la democracia para resultados siempre es de mediano plazo, y que algunos políticos en campaña electoral les hablan de mediano plazo y de largo plazo, pero de alguna forma para lavarse las manos de sus 4, 5 o 6 años de hacer realmente transformaciones de corto plazo. La democracia está urgida de victorias rápidas en las sociedades. ¿Por qué? Porque al perderse credibilidad sobre el sistema, la única forma que podemos tener de que se retome credibilidad sobre la democracia es que el ciudadano, sobre todo ese que está molesto porque está en una situación precaria, está en pobreza, ya son muchos años, vea esas victorias rápidas. Pero paralelamente, quien llega a ejercer el poder tiene que tener una visión de estadista. Sí, esas victorias rápidas, pero tiene que trabajar a mediano o a largo plazo
porque lo que conseguimos, por ejemplo, en mi país, que es el que más conozco, lo logramos con diferentes gobiernos en un proceso largo, donde había una columna vertebral que se respetaba, que era la lucha contra la desigualdad y el crecimiento de la clase media costarricense. Realmente el crecimiento de la clase media costarricense, donde prácticamente ha estado el 80% de la población por mucho tiempo, ¿verdad? Donde los más ricos del país podrían representar en algún momento histórico de un 3 a un 5%, y el otro 15% perfectamente podían ser la gente que estaba en pobreza o en pobreza extrema. Pero esa pobreza extrema se ha ido estirando, así, ha llegado ya a momentos de 21 o 22% de pobreza, con un 6-7% en pobreza extrema, y por otro lado, aquellos que eran los ricos, que eran un 3 o un 5%, ha aumentado. Entonces la clase media costarricense se ha ido achicando mucho, Emil y Miguel, y al irse achicando, hoy es más factible en Costa Rica que alguien de la clase media baja caiga en la pobreza, que alguien que está en pobreza vea como una posibilidad y no como una utopía llegar a la clase media costarricense. Entonces, en ese disgusto, en esa desigualdad, pues ese populismo punitivo que ofrece victorias rápidas dentro del marco del autoritarismo empieza a enamorar al ciudadano, y la clase política que ostentó el poder, que de repente también los partidos políticos, uno que se decía socialdemócrata, otro que se decía social cristiano, que yo digo que terminaron siendo muy parecidos, social cretinos antes, ¿verdad? Los dos terminan siendo social cretinos. Sí. Y estoy hablando, eso pasó en Venezuela también, ¿verdad? Con la socialdemocracia y el social cristianismo en Venezuela, social cretino los dos, y van dejando un marco abierto, un camino ancho abierto, para que ese populismo punitivo que propone soluciones rápidas. Vean qué interesante. Yo soy creyente, aquí ando con unas pulseras, soy católico. Okay. Pero a mí no me gusta mezclar la religión con la política. Pero si usted analiza a los populistas, se llame Bolsonaro, se llame el mismo presidente Chávez, si usted va y ve la vida de Trump y de repente Trump termina siendo conservador, a la perica, diciendo, terminó siendo conservador Trump, ¿verdad? Parecía muy liberal el hombre en su vida personal. Empiezan a utilizar la religión también como una forma de acercar a esas poblaciones. ¿Por qué? Porque esas poblaciones han estado por mucho tiempo desilusionadas, y ya sean sus pastores o ya sean sus sacerdotes, el que sea que dirige, siempre les habla de la ilusión de que el mundo va a ser mejor, que Dios los tiene en cuenta, que y las iglesias empiezan a colaborar en vista de que los gobernantes lo están solucionando. Entonces estos líderes populistas también empiezan, óigase, en muchas ocasiones siendo fariseos o farsantes, a acercarse al tema religioso, porque también encuentran un gancho que empiezan a justificar, y de repente usted oye a los ciudadanos diciendo casi que es el escogido o el enviado después de Jesucristo a nuestra tierra, ese gobernante. Entonces el populismo punitivo goza mucho de posibilidad de terreno fértil por la molestia, por la ignorancia en muchos casos y por la desesperación de muchos, y eso por eso tiene asidero en muchas partes del mundo hoy en día. Ok, Miguel Ángel. Claudio, pero la gente, bueno, esto ya pasó aquí en El Salvador, voy a hablar por experiencia de nosotros. Aquí los dos partidos que gobernaron durante 30 años, hablo de tanto la derecha como la izquierda, cometieron errores bastante claros, ¿no? La corrupción, el mal manejo de los fondos, una serie de datos. Realmente estos errores le abren la puerta a estos fenómenos que estamos viendo. ¿Cómo enfrentarlos? Primero, Claudio, y hay que entender de que los populistas, los gobiernos autoritarios, siempre se plegan de acuerdo a dos situaciones. Usted acaba de mencionar uno, la religión, por ejemplo. Pero también hay un dato, yo no sé si está sucediendo esto allá en Costa Rica, es el hecho, por ejemplo, del deporte rey.
los políticos les encanta prometer y prometer y prometer. Por ejemplo, aquí en El Salvador, hoy por hoy, pues se habla mucho del tema futbolístico. Entonces, porque saben de que esto genera pasión igual que la religión. ¿Cómo enfrentar toda esta situación que estamos viendo hoy en estos gobiernos autoritarios, Claudio? Qué triste lo que estás diciendo, porque yo sé que tanto ustedes como nosotros nos duele no ir al Mundial, pero por otro lado, si hubiéramos ido al Mundial, Bukele o Chávez estarían diciendo que fuimos al Mundial gracias a ellos. Y la gente estaría diciendo que sí, que es parte del éxito que están promoviendo. Entonces, hay victorias en el campo deportivo que nos ilusionan mucho y que aparecen muchos padres, que más que padres son más bien gente que no ha apoyado en nada el deporte, pero los triunfos les ayudan mucho. Mira, Miguel, lo que es claro, y ve que interesante porque todo se junta. Usted puede tomar a Chávez, puede tomar a Chávez nuestro, puede tomar a Chávez de Venezuela, puede tomar a Donald Trump y puede tomar a Bukele. Todos, y podemos traer a más gente, han variado su ideología. Bukele era de izquierda, Bukele llega a ser gobernador hablando de izquierda y hoy tiene una posición de derecha total. Bueno, en Estados Unidos el presidente pasa de ser muy liberal, de ser demócrata, pasa a ser presidente con los republicanos. Hugo Chávez se definía como socialdemócrata y fue lo que menos tuvo en su gestión. Y si vamos al caso de Rodrigo Chávez en Costa Rica, pues igual, de repente dice que es socialdemócrata y termina siendo un economicista más, castigando todos los programas sociales en nuestro país y deteriorando la convivencia. El problema más grande, Miguel, el problema más grande que tenemos es que hay una cantidad de gente que hoy se alimenta más desde el hígado que desde el corazón, desde la racionalidad. Y esto el populista lo sabe. El populista sabe que lo que tiene que alimentarle al ciudadano rabioso es la bilis en su hígado para que siga estando del lado de él. Sigan hablando mal de la oposición. Y lo más doloroso de todo esto es la persecución que empiezan a hacer con los medios de comunicación. Y hoy tienen una gran facilidad los populistas, que cualquiera se inventa un medio de comunicación en internet y son financiados por grupos del mismo populista. Y entonces los medios tradicionales, que también son muy culpables porque se prestaron al juego de los grandes poderes en algún momento, empiezan a sentir el ácido del populismo, como lo sentimos los ciudadanos que analizamos que la política está en deterioro. Pero aquí hay un tema, y lo digo con todo respeto, porque yo tengo un enorme cariño, tengo muchos amigos salvadoreños, tengo un gran cariño por El Salvador. Pero a diferencia del país de ustedes, nosotros los costarricenses nos acostumbramos que la democracia daba grandes resultados, que la democracia podía mantenernos en libertad, que la democracia nos daba un sistema de salud extraordinario, que el sistema de educación era uno de los mejores de América Latina, que éramos un país muy seguro. Hoy el presidente Chávez nos tiene a nosotros casi como en una guerra civil. Nosotros allá en el año de 1948, en nuestra guerra civil, murieron 2.500 personas a punta de bala. En el gobierno de Rodrigo Chávez, en los 3 años, lleva 3.300 personas asesinadas a punta de bala, crímenes dolosos, que superan lo que pasó en la guerra civil de 1948. Y recibió el país, tiene un promedio de más o menos de 900 muertes al año. Nosotros lo recibió con 500 muertes dolosas. Ya veníamos con un problemita por el tema del narcotráfico y del crimen organizado, pero se ha acentuado en este gobierno, donde muchas de las decisiones que toma Miguel Emil, este gobierno, en relación a la lucha contra los grupos organizados, el crimen organizado, le dejan a uno la duda de si no hay compadre hablado, que si no hay un acuerdo, porque se siente tanta facilidad para que se muevan en el país, para que hagan sus negocios, que uno se termina pensando mal. Yo creo que en El Salvador dicen la misma frase que decimos aquí: piensa mal y acertarás. Bueno, por ahí va un poco el tema, pero no quisiera dejar de contestarle a la pregunta que me hacían. Sí. Y el tema es muy claro. Nosotros en Costa Rica le hemos sacado mucha rentabilidad a la democracia. En el caso de El Salvador,
quienes han gobernado, se les olvidó el pueblo en muchas ocasiones. Y la gente empezó a salir, a migrar, sobre todo a los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y entonces de repente les aparece un presidente que no les está solucionando la pobreza. Ustedes me corrigen, pero yo no veo a los salvadoreños de los Estados Unidos regresando a El Salvador. Pues, No. seguro regresan como turistas, ¿verdad? Pero como regresando no están regresando. Y tampoco veo que la inversión en temas de educación, de salud, sea tan representativa. Pero el salvadoreño, como le habían fallado esos grupos poderosos de antaño, esa derecha y esa izquierda, en esa jugadera que tenían, hoy aparece un presidente que al menos les da seguridad y ellos se sienten complacidos porque están teniendo un país seguro, pero están dejando de lado que también en ese populismo punitivo que hacía referencia a Miguel, se están haciendo todas las transformaciones para que la institucionalidad no sea en beneficio de una democracia, sino del gobernante de turno. Y algo que empezó con un estado de excepción por un mes, ya ustedes llevan años en ese estado de excepción, que es aprovechado también para detener a cualquier mortal que pueda levantar la voz o que pueda tener una diferencia con Bukele para que termine en la cárcel. Mira, a mí me provocó una repugnancia total ver al presidente de Costa Rica en el último viaje que fue a El Salvador, haciendo como un tour por la cárcel esta nueva que ustedes tienen y grande, porque ciertamente muchos de los que están ahí son personas que le han hecho mucho daño a otros. Es que es una atracción turística ahora. Exacto, eso es lo que exactamente digo, pero son seres humanos, no son ratas, no son culebras, Sí. y da la impresión de que hay que abrir eso para que la gente venga y vea el zoológico a todos esos muchachos, yo digo que en mantilla, de verdad, con un taparrabo ahí, para que vean el orden que hay en El Salvador, y yo creo que eso no habla bien del ser humano que utiliza a otros seres humanos para denigrar a la especie en general, para hacer un zoológico turístico de ellos. A mí personalmente, ver al presidente de aquí de Costa Rica saludándolos, sacando el pecho y viéndolos como poca cosa, me dio enorme repugnancia. Yo sé que muchos de los que están ahí le deben a la justicia, pero deberían ser anónimos, deberían estar en la cárcel, no deberían ser utilizados para estar reflejando un desprecio hacia la raza humana. Y fíjese que antes de que continúe, Miguel Ángel, si me permite, yo le iba a decir que hay ejemplos como en México o en Nepal. En Nepal se dio esta manifestación de los jóvenes de la generación Z, ¿era? ¿O generación Z? Sí, Z, sí. Y luego como que se exportó a México. Ahora, en México también hubo un descarrilamiento de un tren. Y casualmente, y no es por meter aquí morbo ni nada, pero qué casualidad que ayer también se ha descarrilado un tren en España, en Córdoba. Sí. Entonces, eso es lo que nos está preocupando, porque vemos que hay patrones demasiado similares y no sabemos si será que por pura casualidad o será algún plan de la derecha que está tratando de desprestigiar a la izquierda o qué sé yo. ¿Usted qué nos dice? Bueno, en este mundo actual, vuelvo al tema que te decía antes, sospecha y aceptarás, ¿verdad? De alguna forma, en alguno de estos casos. Lo que sí es cierto es que el gobernante puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero si es autoritario, es igual de repugnante. En Costa Rica nosotros no ocupamos a Pinochet para desarrollar nuestra economía y llegar a tener 5.000 productos de exportación. En Costa Rica nosotros no ocupamos a Fidel Castro ni a ninguno de sus acólitos para desarrollar el tema de salud y educación. Lo logramos hacer en democracia. Claro, la democracia, repito, es lenta, pero es que eso es la democracia, porque en la democracia estás obligado a buscar acuerdos, a concordar entre la izquierda, la derecha, el centro, y entre socialdemocracia, social cristianismo, qué sé yo, socialismo, progresismo, todo lo que se te ocurra de posibles pensamientos ideológicos, tienen que coordinarse en una asamblea legislativa. Vean qué interesante lo que vos estás diciendo, que hay un comportamiento similar. ¿Qué fue el primer error que cometió la oposición en Venezuela? No ir a un proceso electoral
y permitirle a Hugo Chávez que escogiera a todos los diputados. A partir de ese momento, Hugo Chávez cambió todo lo que fue el Tribunal Electoral, los jueces, y el Poder Judicial. ¿Qué hizo Bukele? Lo mismo. Lo mismo. Era lo mismo. E inclusive le vendió a la gente, pero vean qué hábiles. Bukele le vende a la gente que va a disminuir el tamaño de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces la gente dice, ay, qué dicha, ya no vamos a tener 80 y pico, sino 60 y resto. Ese montón de vagabundos y pagar eso. Pero la idea era no solamente disminuirlo, sino cambiar el sistema, para que el sistema le permitiera a él tener la mayoría de todos los diputados. Y ustedes ven a Rodrigo Chávez hoy en día, dichosamente no ha podido cambiar y no va a poderlo hacer, porque la institucionalidad de Costa Rica es bastante fuerte, y la oposición, los que estamos en oposición, hemos seguido dando la lucha, y no nos vamos a alejar de un proceso electoral, ni mucho menos, pero sigue vendiendo la misma idea. Cuando usted ve a Laura Fernández, la candidata oficialista, a la diputada Pilar Cisneros y al mismo presidente hace algunos meses hablando de 40 diputados de los 57, porque en el fondo, si ellos llegan a tener 40 diputados, lo que pretende la mayoría en Costa Rica son 38, es tener un montón de yes man o de yes woman levantando las manos sin cuestionarse absolutamente nada de su líder máximo, porque van a perder el trabajo, la dieta, los beneficios que tienen, y si los otros van a sufrir, ¿qué importa? Mientras yo esté bien por este momento y mi familia, me resbala que los demás la estén pasando mal. Entonces yo le voy a hacer caso a mi máximo líder, que no solamente es mi líder intelectual, sino espiritual y demás, para cambiar todo esto y darle en el caso de Costa Rica, los 40 diputados. 40 diputados, después viene el nombramiento de jueces, de magistrados favorables, el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, un tribunal reconocido a nivel internacional como de los mejores en el caso de Costa Rica, y ese mecanismo que vos decís que es circunstancia de los trenes. Bueno, vamos a un ejemplo concreto que sí es real. ¿Cómo intentan disminuir la institucionalidad y sobre todo apagar desde la institución y desde los medios de comunicación cualquier voz opositora? Sí, porque habían también, han habido noticias. Nosotros hemos estado leyendo que dice que esta señora Laura Fernández está presente con el pastor Reinaldo Salazar, quien dijo que el pueblo soberano puso 24 pastores evangélicos de candidatos a diputados como parte de un pacto con ellos. Bueno, o sea, eso sí. es bueno, ¿verdad? Lo que te decía yo antes, utilizar la religión, pero para que no se me olvide, hace algunos días en un periódico de La Nación salió la enorme interferencia que está teniendo los troles, y la mayoría de ellos, no sé si lo vieron, troles salvadoreños, desde El Salvador. Sí, es cierto, troles, yo lo leí. Troles en beneficio de la candidata oficialista y del gobierno de Rodrigo Chávez. Entonces vuelvo de nuevo, ustedes lo tienen más claro que yo. Una de las grandes virtudes o de los grandes beneficios que tuvo Bukele para su reelección, para su elección y demás, sin la menor duda, fue el uso de las redes. Una forma monstruosa, y las ha manejado muy bien, para beneficio de él, sí, pero las ha manejado muy bien. Entonces, a mí no me extrañaría que en esa relación Bukele-Chávez también, este tema de las redes pueda ser también un compadre hablado, donde hay una relación para que esos que le han dado los servicios al gobierno de Bukele en El Salvador también le ayuden al gobierno actual y a la candidata oficialista Laura Fernández, para que tengan el manejo de las redes por medio de gente que ya está muy experimentada, como son estos grupos salvadoreños, que no sé si serán al final de cuentas salvadoreños, pero por lo menos desde El Salvador es donde sale todo el manejo de los troles. Bueno, Sí. Hay un dato. Ayer vimos al presidente constitucional de Guatemala, don Bernardo Arévalo, a raíz de los últimos acontecimientos que se han suscitado en este país, a dar una cadena nacional, ha dicho de que pues van a ir con mano dura hacia los criminales, que hay estado de excepción durante 30 días. Y hay una situación que nos llama profundamente la atención, y usted lo acaba de decir también, y es el hecho de empezar a señalar pues que ellos no hacen negocios con criminales. Lo de Costa Rica no estaría lejos que esté sucediendo hoy por hoy, algo que ya pues ha sido señalado en El Salvador también, del gobernante que
se le sacaron una serie de artículos relacionados con negociaciones con grupos criminales, inclusive hay fotografías que ha publicado el periódico El Faro, del cual pues lo han desbaratado como han podido para desacreditar su trabajo. Allá en Guatemala la situación ha sido señalada a la derecha. Emil decía muy bien lo que está sucediendo hoy allá en España, que ha sucedido en México, y esa importación, es decir, ese deseo que hay para tratar de desacreditar a los gobernantes a través de ese tipo, esas formas, me lleva a esta situación, Claudio. Bukele hace un tiempo atrás decía que hay que unir Centroamérica, hacerlo, convertirlo en un solo estado. A su juicio, ¿qué generaría esta situación y cuál es el verdadero interés, según su lógica, de unir Centroamérica en un solo estado? Yo creo que son aspiraciones dictatoriales más allá de libertad y de derecho a la democracia. Creo que Centroamérica, yo he sido un centroamericanista, creo enormemente en la muy buena relación que deberíamos tener las 6 naciones, incluyendo a Belice, y podríamos llevarlo a 7 con Panamá, por todo lo que representa geográficamente. Tal vez históricamente Panamá y el mismo Belice tienen un poquito de historia diferente, pero podríamos unirnos todos en una sola región, y yo soñaría con que pudiéramos pasar nuestras fronteras como cuando uno circula en Europa, con un pasaporte único, pero donde cada nación también mantiene su soberanía sobre sus decisiones internas. El libre tránsito sí es válido, pero también sabemos que los niveles de corrupción que han permeado la clase política en Centroamérica es un impedimento que tenemos para unirnos, y si a eso le sumamos, además de eso, que hemos sido muy inestables políticamente y que en muchas ocasiones lo que queremos hacer es una unión centroamericana basada en una ideología, cuando la Unión Europea, la Comunidad Europea, está unida a razón de que pueden haber diferentes pensamientos ideológicos, inclusive representados. En Centroamérica, hoy por hoy, esa ambición del presidente Bukele tiene una gran debilidad. No nace de un demócrata, no es un demócrata el que la está promoviendo. Entonces, si volvemos al populismo punitivo, autoritario, al final de cuentas uno lo que percibe más bien es una visión napoleónica de querer seguir conquistando países y extender su poderío hacia otras latitudes, ¿verdad? Y hay algunos otros que también, queriendo perpetuarse en el poder, pues le aplauden. Vea, Miguel y Emily oyentes, cuando alguien llega al gobierno a generar corrupción, cuando un corrupto llega a administrar el poder, se quiere quedar en el poder. Porque si sale del poder, le descubren todas sus porquerías en el ejercicio del poder. O quiere que alguien que lo va a sustituir le tape todas sus corruptelas. Por eso, personas como Maduro o como Chávez o morían en el poder o morían en la cárcel. Porque al final de cuentas, y pongo esto nada más por ponerlo por ejemplo, pero ellos sabían que no podían ceder el poder, porque el poder, dice aquella vieja premisa de Lord Acton, corrompe, y cuando es absoluto, corrompe absolutamente. Y en estos casos ha corrompido absolutamente, porque no solamente el gobernante, empiezan los hermanos, las hermanas, los familiares, los hijos, a detentar poder económico enorme. Podemos ir, dejemos de hablar de Costa Rica, Venezuela y El Salvador. Vamos a Nicaragua, donde eso también lo vemos permanentemente. Por eso les digo que el pensamiento del bienestar social, el pensamiento de justicia social, que es normalmente los partidos socialdemócratas los que lo promovemos, es utilizado en muchas ocasiones por autoritarios, porque ese pensamiento se acerca más a la gente, es lo que la gente quiere, justicia social. Pero en el fondo no predican absolutamente nada de esa justicia social, sino que es una etiqueta que les va a permitir más acercarse a los ciudadanos que lo que les va a permitir un pensamiento liberal donde les dice que todo lo va a solucionar el mercado. Y la gente sabe que no tiene posibilidades de generar negocios, de actividades económicas, y que quiere que más bien el Estado lo lleve de la mano a buen puerto. Entonces estos autoritarios
empiezan a hablar de justicia social y bienestar social, pero nada más como la carnada para la presa, para que la presa la muerda, y después dice, bueno, pero ¿dónde está la justicia social? Sí. Si son 6 o 7 millones, yo no sé cuántos venezolanos han salido de Venezuela, ¿dónde está la justicia social? Claro, ¿quiénes son los primeros que salen cuando pasa eso? Los que tienen los recursos. Pero vean qué interesante también, porque esos que tienen los recursos, se les olvida que lo que ocupan es la estabilidad política, social y económica en un país para seguir generando sus negocios, pero deciden casarse con el poder de turno, con una mezquindad nada más de tratar de proteger sus negocios. Pero esos autoritarios, cuando ya tienen el poder en absoluto, se vuelven los principales enemigos de esos ricos, de esos poderosos, porque los empiezan a expropiar y les empiezan a joder, como popularmente se dice, el negocio que tenían. Acuérdense ustedes en el 2018 en Nicaragua, cuando se caía ya Ortega porque había un gran movimiento social. Y entonces los grandes poderosos empezaron a soltar a Ortega y a llamar al proceso, a la democracia, y para desgracia de ellos, Ortega hasta no cayó. entonces. Ortega no cayó, y entonces tuvieron que bajarle el moco, también como se dice, o salir en carrera de Nicaragua, porque Ortega empezó a pasar factura a todos aquellos empresarios que lo habían traicionado. Un verdadero empresario, porque yo creo en la libertad de empresa, yo creo en la posibilidad de que la empresa genere empleo y paralelamente el Estado genere bienestar y justicia social. Pero este acto de los empresarios y comerciantes de volverse complacientes con el poder de turno es un boomerang que se les devuelve tarde o temprano cuando un autoritario llega al poder. Sí, pero fíjese que yo, por lo menos leyendo un poco sobre lo que pasó en Chile, ya que mencionó a Pinochet, con respecto a los Chicago Boys. Así es. Que ellos llevaron un manual, la verdad, un manual de dictadura, y el gobierno de Chile empezó a inyectar dinero de préstamos internacionales y inyectaba dinero a las empresas privadas. Entonces, yo creo que es algo que posiblemente se esté repitiendo en El Salvador. Y no digo posiblemente porque hay instituciones que dan préstamos a empresarios en El Salvador y pues no sabemos de dónde viene ese dinero. Y una de esas instituciones es, creo que se llama Pentágono, SADCB, que está trabajando con la Bolsa de Valores de El Salvador. Entonces, ellos están prestando el montón de dinero, pero no sabemos si están jugando con dinero ajeno. Y ahí viene lo de los Chicago Boys. Pero bien, vamos con el bloque 3. ¿Perdón? Pero es decir, si el dinero se maneja así, ¿cómo no puede llegar el dinero desde afuera a una campaña electoral para mantener una buena relación con el gobernante que yo quisiera que se mantenga en ese país? No hay transparencia y no sabemos nada de dónde viene el dinero y a dónde va. Es correcto. Así ¿Sí? es. Pero bien, vamos al bloque 3. Vamos a hablar de soberanía, injerencia y democracia. Así que le hago esta pregunta. ¿Dónde está la línea entre cooperación internacional e injerencia política? Bueno, la línea es muy sencilla. La línea debería ser que la cooperación internacional pasa por las instituciones del Estado, qué sé yo, Ministerio de Planificación, por una Cancillería, y esos dineros se van invirtiendo en diferentes actividades sociales, deportivas, económicas de un país. En cambio, la injerencia entra por debajo. Muchas veces circula en valijas diplomáticas de que de conformidad a la Convención de Viena no se pueden revisar, que las puede dar un presidente, un diplomático, y eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo, y que muchos dineros entren en maleta a un país. Entonces, esa es la gran diferencia, Emil, donde la cooperación internacional entra por la institución y se debe invertir. Bueno, y nosotros en Costa Rica hace algunos días también, tampoco esto último que te dije es tan cierto, hubo una cooperación internacional del Banco Centroamericano de Integración Económica, más de $400,000 que entraron para Casa Presidencial en Costa Rica, donde el presidente Rodrigo Chávez era para, digamos, para manejar imagen, para manejar algunos programas de Casa Presidencial,
y el presidente de Costa Rica lo empezó a tomar y hay grabaciones donde dice que lo va a utilizar para dar algunos cariñitos, ¿verdad? Wow. Entonces ve que también la cooperación internacional, cuando no tiene controles de la Contraloría General de la República, que tanto le molesta a Rodrigo Chávez, ¿verdad? O cuando no, que le estén controlando, pues los recursos se hacen un óleo para beneficiar a algunos actores en particular. En estos días se ha estado discutiendo a razón de una interpelación que ha tenido quien era gerente del Instituto Nacional de Seguros, que maneja muchos recursos en Costa Rica, donde él dice que le obligaban a enviar una institución autónoma política y administrativamente, que desde Casa Presidencial, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, les obligaba a enviar la lista de a quienes les estaban dando pauta publicitaria, ¿verdad? Para ver si le estaban dando alguna emisora, algún canal opositor. Entonces también estos recursos que muchas veces entran tanto de una forma oficial como extraoficial, si no existen los controles, si no existen las contralorías y las auditorías dentro de las instituciones, son utilizados por los gobernantes de turno para dar cariñitos, como dijo el presidente nuestro, o favores políticos a cambio de esas pautas publicitarias o del financiamiento de otras actividades, partidos políticos, o simplemente gratificar a alguien con buenos estipendios sin el compromiso de ningún trabajo en especial. Ok, eso de los estipendios está interesante porque puede ser en forma de préstamos hipotecarios también, ¿verdad? También, sí. Con buenos intereses, tasas de interés. Exactamente. Que no se la dan en muchas ocasiones al sector productivo, al que quiere una vivienda. Nuestra banca estatal, que fue creada y nacionalizada después de 1948, la idea fundamental era apoyar al pequeño productor, el desarrollo social del país, casas habitacionales y demás. Hoy por hoy nuestra banca estatal ha perdido su norte. La vemos financiando automóviles, vemos financiando a grandes empresarios, cuando ahí está la banca privada que podría correr esos riesgos. Pero al final de cuentas, la banca estatal corriendo riesgos con montos altísimos, porque encuentran que pierden su visión de respaldo social y empiezan a buscar el lucro, los bancos estatales, y ponen en riesgo los recursos de la banca estatal, no apoyan al desarrollo económico de sectores que necesitan inversión social, y empieza a perder sentido la banca estatal. Y aparece, por ejemplo, el presidente actual diciéndole a la gente que hay que vender el Banco de Costa Rica, por ponerte un ejemplo, a la empresa privada para pagar algo de la deuda política que tenemos, deuda fiscal que tenemos en el país. Y todo eso la gente empieza a comprar esa idea y no se da cuenta del gran beneficio que tiene la banca estatal con cargas parafiscales que vienen a apoyar muchos proyectos de inversión social en nuestro país. Pero es un poco el discurso, y lo más doloroso, Emil y Miguel, ¿saben qué es lo más doloroso? Que la gente más sencilla, la gente más humilde, la gente que está más necesitada de un estado solidario, de un estado de bienestar, es que empieza a apoyar estas disposiciones de gobernantes. Y aquí en Costa Rica no ha mejorado en absoluto nada el actual gobierno, y tenemos una candidata oficialista que habla de darle continuidad. ¿Continuidad a qué? Al fracaso, continuidad a la falta de solidaridad. Al populismo. Así es. Y mire, con respecto a controlar a estos políticos, en El Salvador, bueno, tenían la idea de incorporar las ICIES, pero una vez empezaron a descubrir cosas sobre el presidente Nayib Bukele, decidieron que mejor no, y pusieron de excusa que estaban contratando como asesor a un exalcalde que estaba vinculado con un pacto de pandillas. Entonces, ¿hay algo similar en Costa Rica como para que puedan controlar todo lo que hace el presidente con los fondos? Nosotros tenemos varias instancias que funcionan muy bien, ¿verdad? El Poder Judicial, tenemos la Fiscalía y tenemos la Contraloría y tenemos otras instancias, pero el presidente Chávez se ha encargado durante sus 3 años y pico, 3 años, 8 meses, creo que llevas 7 meses, se ha encargado de desprestigiar las instituciones, ¿verdad? Todas esas instituciones han sido desprestigiadas por él, porque él habla de que lo están persiguiendo porque quiere solucionar los problemas del país.
cuando el gran problema está en temas de corrupción, porque este gobierno, miren, este gobierno ha sido uno de los gobiernos de mayores intentos de corrupción, que se los ha parado la institucionalidad, pero es uno de los que ha hecho más intentos de negocios de corrupción en Costa Rica, pero lo que le ha evitado poder cuajar esos negocios es exactamente la Fiscalía, es la Contraloría, y por eso el ataque a estas instancias. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un organismo que se llama la DIS, ¿verdad? La Dirección de Inteligencia de nuestro país, que ha sido utilizada por el actual presidente, como está en casa presidencial, no para la seguridad nacional, no para investigar el crimen organizado, ponerse de acuerdo con países vecinos, como hacen los organismos de inteligencia a nivel internacional, sino que está siendo utilizado para perseguir a los opositores a lo interno del país. Sí. Entonces, recientemente vimos, y yo le digo a los salvadoreños, se los adelanto, que nos disculpe porque da vergüenza. Si vieron una noticia de un posible atentado contra el presidente, es un ridículo eso, no le hagan caso. Eso fue una historia que se inventa el presidente Rodrigo Chávez en la avenida de Bukele, por cierto, al país, para ponerse de víctima. Solo le faltó el balazo en la oreja que le dieron a Trump, para hacer el drama total. Pero la señora esta es una adulta mayor, que sí es opositora, que sí es de izquierda, pero primero no es una mujer ni de recursos, y eso de que le iban a que sicarios, todo eso es una novela inventada, que desgraciadamente nosotros los costarricenses nos damos cuenta del ridículo que hace, pero a nivel internacional, un país que ha gozado de un prestigio de paz, que salga una noticia que quieren atentar contra el presidente de la República, muchos en Europa y en otras latitudes no se van a poner a leer que era una señora adulta mayor que es más peligrosa, la mamá de Piolín, ¿se acuerdan de la fábula de Piolín? Es más peligrosa la abuelita de Piolín que esta señora. Pero a nivel internacional nos hace un daño terrible para una industria que era una industria en crecimiento, que ha decrecido exactamente en este gobierno, como es la industria del turismo, para que vean cómo se manejan las cosas cuando la intención es sostenerse a toda costa en el poder. Dichosamente él no puede, pero tiene un grupo de testaferros en el Partido Pueblo Soberano que hacen todo el esfuerzo para que esto continúe, como dicen ellos. Wow. Y hablando de eso, ¿le preocupa que figuras extranjeras influyan más que el debate interno? Por supuesto, porque la realidad de El Salvador con Bukele en muchas ocasiones no es analizada a profundidad en Costa Rica. Entonces nada más se fijan que es ¿cómo dirían los chiquillos? Entonces me va la palabra, pero que es que tiene mucho feeling, Bukele, y que las redes y que maneja el cool. Es muy cool, esa es la palabra. Muy cool. Entonces, mucha gente no se fija en las persecuciones que sufren ustedes allá en los medios de comunicación, el temor de tener un partido de oposición para enfrentar a Bukele, el temor de levantar la voz de los ciudadanos cuando algo no les parece. Entonces aquí se vuelve muy cool Bukele viene acá en un acuerdo tácito, porque a mí no me van a engañar, de que el viaje a El Salvador y la venida de Bukele aquí para inaugurar, vean, eso es otra cosa, aquí no está inaugurando ninguna cárcel, es una ampliación que se está haciendo de una cárcel vieja que se llama La Reforma, que aquí, sí, no, son unas celdas más, no es que es una nueva cárcel, ni nada por el estilo, ni terreno nuevo, es el mismo. Y se habló de la primera piedra, y yo personalmente me molesté mucho porque, perdóneme, si se resiente algún salvadoreño, pero Bukele no ha puesto ni un solo 5 para que esa ampliación se haga. Bukele lo que ha hecho es hablar, sí, de lo que es la seguridad de él con las cárceles, y Chávez se lo ha copiado, pero el presidente Bukele no ha aportado absolutamente nada como para que tenga el honor de venir a poner la primera piedra, que al final de cuentas ni eso se puso. Seguro se fue frustrado Bukele porque no se puso la primera piedra, fue más el espectáculo de traerlo a él acá, para darle el espaldarazo a una candidata que estuvo en un debate hace algunos días y que quedó totalmente, bueno, me tocó a mí la suerte de desnudarla en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones por todas sus falencias, por todas sus mentiras, y pues ella lo único es un manigote del actual presidente. Landy Figurado era una muchacha que cuando yo la conocí hace mucho tiempo me parecía que era inteligente, pero la han desfigurado en aras de buscar a alguien
que les permita a ellos continuar y ella está corriendo el riesgo de que puede comprometerse mucho con un gobierno que no ha trabajado con la transparencia y que posiblemente le pueda heredar a ella grandes conflictos de interés en el manejo del Poder Ejecutivo. Eso le iba a decir, ya que lo menciona, el Tribunal Supremo de Elecciones permitió la visita, pero advirtió límites. La advertencia misma revela riesgos percibidos, pero al final, ¿cómo quedaron con eso? O sea, Vea, eso no hay problema. A mí inclusive yo fui uno que hizo una denuncia del posible financiamiento de Bukele a la campaña de Laura Fernández. Ahora tengo dudas si también quiere financiar a otro partido político, ok. porque veo a ese partido político que es un partido nuevo como el mío. En Costa Rica, los partidos nuevos no tenemos deuda política. Entonces, la Ándele. andamos pulseando y veo a ese otro partido, se llama Avanza, cargado en muchos millones de colones en campaña electoral para televisión y demás. Y digo yo, ¿y cómo están haciendo? Si es un partido nuevo. El mismo partido del continuismo de Rodrigo Chávez, porque ha usado varios partidos en diferentes momentos, es un partido nuevo, tampoco tiene derecho a deuda política y tienen una cantidad de dinero que manejan que es exorbitante la cantidad que manejan. Entonces, cuando yo hice esa denuncia, un periodista me preguntó, porque algún señor había puesto que se le impidiera el ingreso al presidente Bukele. Eso no se puede hacer, eso era tal vez por ignorancia, una tontería del ciudadano que estaba presentando eso. Yo creo, si no me equivoco, que cuando estuvo el proceso electoral, la presidenta Laura Chinchilla recibió a Barack Obama en Costa Rica durante el proceso, pero venía a una actividad de política internacional. Pero es que los antecedentes de Nayib Bukele es que, les repito, en ese video cuando dice Costa Rica, prepárese porque están prontos a disfrutar, seguir disfrutando de una verdadera democracia, solo le faltó decir voten por Laura Fernández, ahí ya dejó él una gran interrogante de su intención de involucrarse en el proceso electoral costarricense con el agravante de que los costarricenses sabemos que tiene familiares acá, que esos familiares en algún momento estuvieron formando un partido político que no terminaron de formar y después apareció este partido Avanza. Entonces, ¿entendés? Ese tipo de elementos eran los que hacían reprochable la visita de Bukele. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones actuó en forma correcta. Usted, Nayib Bukele, usted, Donald Trump, por decir algo, usted, presidente qué sé yo, Lula da Silva, el que sea, puede venir a Costa Rica, sí, claro, en época electoral, pero tiene prohibido referirse al proceso electoral, ¿verdad? Tiene prohibido referirse al proceso electoral y tratar de mandar alguna señal directa o indirecta, porque nosotros tenemos establecido en nuestra constitución y en nuestro estatuto electoral, el código electoral, la prohibición, como te repetía, de recursos, de que el extranjero aporte recursos a una campaña electoral o que participe. Los nacionalizados sí, porque ya son costarricenses, pero ningún extranjero puede participar en los procesos electorales en aras de favorecer y de fortalecer esa soberanía electoral que requerimos los costarricenses para tomar nuestra decisión, ¿verdad? Porque de repente se trae mañana. Ve lo que pasó en Honduras, ¿verdad? Con la interferencia que hizo el presidente Donald Trump a favor de un candidato. Por supuesto que uno no puede detenerlos. Si vienen a Costa Rica, pues tal vez uno les pueda advertir. Pero en el caso de Bukele, lo hizo como Trump, desde San Salvador, apoyando al oficialismo. Y uno no lo puede detener desde aquellas latitudes, pero cuando nos visitan, sí deben ser limitados en cuanto a su discurso en el plano electoral. Y él lo respetó, o sea, Bukele respetó esas Sí, condiciones, ¿o? ¿Sí? sí. Ok, sí, solo que su imagen podría ser propaganda también. Eso es Ya lo es que malo. ya exactamente, su presencia ya era una propaganda para el presidente y la candidata oficialista aprovechó para hacer un spotcito ahí felicitándolo por la visita y por sus cosas. Entonces, por supuesto que hubo un aprovechamiento, pero al menos tuvo el hecho de que él pudiera referirse al proceso electoral. Ah, ok. Miguel Ángel. ¿Cómo es posible? Estaba viendo una nota el día de ayer en el periódico La Nación
que la campaña de Laura Fernández gasta 15 millones de colones por día en campaña electoral. Y el resto de los partidos hasta diciembre habían gastado 3.8 millones de colones. Primero, ¿de dónde surgen todos estos recursos, Claudio? A ver si nos puede ayudar con esta situación. Y también, bueno, usted ya ha dicho de que presentaron, yo leí algo sobre, ¿cómo se llama el Consejo de Elecciones? ¿Cómo se llama en Costa Rica? Tribunal Supremo de Elecciones. Tribunal Supremo de Elecciones. Ustedes habían presentado una especie de misiva para que se detuviera eso. El tribunal había dicho que no era competencia de ellos, que eso era, pues, era ajeno a su voluntad. No sé si tal vez nos explica eso. Y también el hecho de que el buquelismo se ha querido expandir por Centroamérica. Un ejemplo claro, cuando sucedieron aquella situación de inundaciones en Costa Rica, lo vimos mandando apoyo inmediatamente para allá. Ha sucedido en Honduras cuando lo vimos con el tema de las vacunas y apoyos a algunos pueblos o a ciudades del vecino país. También se ha hablado allá en Guatemala de dos partidos políticos con algún vínculo. El caso de la señora, la nieta de aquel dictador de Guatemala que se llama, bueno, se me ha escapado el nombre en este momento. El caso es que de alguna forma lo hemos visto así, como metiendo mano en todos estos países, apoyando partidos políticos. Me gustaría conocer sus opiniones porque la pregunta principal es de dónde el partido, el caso de la señora Laura Fernández, gasta tanto dinero, o es que los millonarios de Costa Rica le están soltando tanto dinero. El Tribunal Supremo de Elecciones nuestro, nosotros hicimos una denuncia pública de la preocupación que teníamos que en la visita del presidente Bukele o cuando el presidente Rodrigo Chávez fue a El Salvador, que viniera con una valija diplomática con algunos dolaritos para la campaña. Desgraciadamente, te repito, por la Convención de Viena, ellos tienen libertad de tránsito. El avión del presidente Bukele no se puede registrar, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Hay que respetar eso. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones nuestro es un tribunal que hace su tarea. Lo que pasa es que llega tarde en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque mientras se hace la investigación, estamos a 14 días de las elecciones. De ayer en 15 es la elección. Si los dineros son mal habidos de la campaña de Laura Fernández y del partido Pueblo Soberano y ganan la elección, pues hasta que ya es presidente y ya tienen el poder y tienen inmunidad, empieza a desarrollarse el proceso. Véanlo ustedes, está demostrado y hay todo un documento con muy buena investigación de que en la campaña pasada el presidente Rodrigo Chávez utilizó recursos en forma paralela que nunca pasaron por el Tribunal Supremo de Elecciones. Les cuento la historia para que sepan. El tribunal le pide a uno, por ejemplo en el caso de Esperanza Nacional, que tenga una cuenta donde recepciona las donaciones y otra cuenta donde hace los pagos. Son dos cuentas, básicamente. Está muy centralizado. Pues en el caso particular de la campaña pasada, cuando el partido se llamaba Progreso Social Democrático, que todavía existe, ese fue el taxi que le prestaron en aquella ocasión a Rodrigo Chávez. Ellos hicieron un pésimo manejo, hicieron cuentas paralelas y se inventaron un fideicomiso donde entraban recursos de otra índole. Eso está ya demostrado. Quería el tribunal levantar un proceso, que continuara el proceso, y pidieron una inmunidad, que levantar la inmunidad del presidente en la Asamblea Legislativa. Él hizo todo lo posible con algunos partidos que se prestan mucho, como el del candidato Fabricio Alvarado, ¿verdad? O como el del candidato Juan Carlos, el del Partido Unidad Social Cristiana, que se prestan mucho sus diputados para beneficiar que no se pueda aprobar el levantamiento de la inmunidad. Entonces, un proceso que fue en el 2022 del mal manejo de los recursos todavía no tiene resolución. Estamos en el 2026 y seguramente, como no se le levantó la inmunidad, el proceso podrá seguir hasta mayo, podrá otra vez continuar en los entramados judiciales
el tema ya cuando el presidente Rodrigo Chávez haya perdido su inmunidad. Puede ser que se vaya del país, puede ser que no enfrente las consecuencias de ese fideicomiso, de esas cuentas paralelas. Entonces, en estos momentos, el tribunal sí está levantando una investigación porque han aparecido algunos extranjeros nacionalizados que está investigando el tribunal. Nosotros le mandamos una nota al Tribunal Supremo de Elecciones que investigara si pagan seguridad social, si todos los recursos que tienen están reportados en Hacienda, si entran legalmente, si esos recursos vienen de cuentas de bancos estatales o privados, pero eso llevará a un trámite largo, te repito, y es posible que después, si esos recursos ingresaron en forma ilegal, pues ya sea un tanto tarde, a pesar de que la justicia pueda llegar en algún momento, pero tal vez llegue cuando ya las personas están en el ejercicio del poder. Bueno, todavía estamos a 14 días que la gente reaccione contra la actual administración y vote por un candidato de oposición. Pero así se maneja y desgraciadamente en este caso al presidente Chávez, que le molesta tanto el debido proceso, en este caso sí lo aprovechan el debido proceso. En este caso sí les gusta el debido proceso porque les ralentiza la posibilidad de un castigo o de una investigación. Pero cuando ellos lo que quieren es la velocidad, les encanta hablar pestes. Mire, ellos han hablado tan mal del Tribunal Supremo de Elecciones. Ustedes no se imaginan. En la campaña pasada, la diputada oficialista Pilar Cisneros y Chávez hablaban de fraude electoral. Era un partido tan pequeño que no tenían ellos capacidad de cuidar todas las mesas. ¿Quién cuidó todas las mesas del proceso electoral? El Tribunal Supremo de Elecciones. Y gracias a eso, ella es diputada y él es presidente de la República. Pero no se cansan de cuestionar al Tribunal Supremo de Elecciones constantemente. Y lo peor de todo es que algunos ciudadanos, les toman la palabra y siguen el juego. Y ahora más bien yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que tener mucho cuidado, porque ahora sí tienen miembros de mesa y sabiendo que son buenos para hacer trampa, el tribunal tendrá mucho trabajo para controlar y velar por las mesas en nuestro país. Okay. Leía la otra vez un artículo que difundieron allá en Costa Rica, que como de las primeras propuestas de llegar a ganar la señora Laura Fernández era cambiar o reformar la Constitución, que esa es una de las primeras cosas que hacen los gobiernos de síntesis autoritario. Ya lo hemos visto aquí en El Salvador, lo hemos visto en otros países, en Nicaragua, ¿no? Bueno, ¿para qué ahondar tanto? La situación es, en Costa Rica es posible hacer eso aún a pesar de que ellos dieran continuidad en el caso que gane la señora. En Costa Rica existen dos posibilidades de modificar la Constitución. Ok. Una es llamando a un referéndum, donde se le consulta al pueblo si está de acuerdo en que entremos a un proceso constituyente. Si el pueblo dice sí, pasamos a un proceso de elección de los diputados constituyentes, que no son los mismos que están en la Asamblea Legislativa, sino que son escogidos exclusivamente para revisar la Constitución política. Ese es el camino largo. Ahí se analiza la Constitución y si es del caso ya aprobada, vista la nueva Constitución, se aprueba por ellos, o puede ser que el proyecto sea que vaya al referéndum como pasó en Chile y que lo rechazaron esa Constitución. Ese es el camino largo. El camino corto es que sean los diputados de la Asamblea Legislativa los que llamen a una Asamblea Constituyente. Entonces no hay que recoger firmas, no hay que ir a un proceso electoral, sino que de los 57 diputados se ocupan solo 38 que estén de acuerdo en reformar la Constitución y se va a un proceso inmediato de elección de los diputados constitucionalistas. Y entonces, por supuesto, que en la actual administración ellos creen que por la popularidad del presidente pueden tener una cantidad superior a los 38, entonces por eso es que vos ves a Laura Fernández, la candidata, hablando de 40 diputados y ves vallas publicitarias. Lo que pasa es que, Miguel, el sistema nuestro de elección de diputados, que es por cociente, subcociente, y que trata de buscar una equidad en la representación, es muy difícil que alguien pueda tener 40 diputados. Okay. La vez que hemos tenido más fue allá en 1982, después de la crisis del petróleo que nos había gobernado Rodrigo Carazo, y Luis Alberto Monge del Partido Liberación Nacional logró 33 diputados.
De ahí nunca ha habido ningún partido, ni en aquella ocasión, ni a la fecha, que tenga 38 diputados que solo asienten a decir sí y a modificar la Constitución. Entonces, no es que no estemos en riesgo, pero pareciera que no es sencillo para ellos. Te repito, porque la candidata también es muy débil, la candidata de ellos ha demostrado muchas falencias, mucho desconocimiento, no va a los debates y cuando al único debate que ha ido, como te hacía referencia, le fue muy mal, en ese estuve yo porque lo hicimos de 5 en 5, entonces le ha ido muy mal, entonces como que las acciones de su candidatura vienen a la baja y es posible, yo lo que veo hoy en el panorama de Costa Rica es una segunda ronda electoral que se haría en abril con los dos primeros, Costa Rica para ganar en primera ronda el ganador tendría que tener el 40% de los votos emitidos, no del total del padrón, de los votos válidamente emitidos. Se sacan los nulos y se sacan los en blanco. Si fueron, por decirte una cifra cerrada, si fueron 2 millones de costarricenses los que votaron, quien quiera ganar tiene que tener 800,000 votos. Eso en los últimos años se ha dificultado mucho. Hemos tenido 4 campañas en donde nos hemos ido segunda ronda, pero el fenómeno ha sido constante en las últimas 3, donde ninguno de las últimas 3 elecciones han logrado tener el 40%. Yo soy de la lectura de que el actual ejecutivo o el oficialismo no tiene para lograr el 40%. Es posible que quede cercano, pero no le llegue. Y estamos obligados a una segunda ronda, donde ella va a tener que enfrentar peor, porque si ahora los debates son de los 20 candidatos que somos, se le va a complicar más porque va a ser un cara a cara, ya solo son 2. Entonces es posible que también todos los partidos de oposición que tenemos la gran preocupación, nos une la defensa de la democracia. Podemos tener grandes diferencias ideológicas, yo las tengo con varios de los adversarios, pero también conozco que varios de ellos el gran interés es el rescate y la protección de nuestra democracia, y estamos sintiendo que si le damos continuidad a este chavismo criollo, corremos el riesgo de debilitarla. Entonces yo creo que ese es el gran temor que ellos están teniendo, de que se les debilitó muchísimo a la candidata. Ella no era la candidata inicialmente. En el debate que les comenté, yo la definí como la candidata saldo, ¿verdad? La sacaron de un outlet. Todos los demás fueron cayéndose. Tuvieron otros que por corrupción o por diferencias con el presidente se fueron cayendo, y la que les quedó fue ella. No había otra alternativa, que no era la candidata que ellos aspiraban, pero al final de cuentas tiene una gran ventaja para ellos: es muy manipulable. Y entonces, como es muy manipulable, pues al menos tienen esa ventaja. Pero ya te digo, ha ido cayendo, yo no la veo con la fortaleza inicial, y yo esperaría que para abril tengamos la segunda ronda electoral. Muy bien, ya para despedir el programa, quisiéramos saber qué mensaje le enviaría usted a los costarricenses. Bueno, yo diría que a los costarricenses y a los salvadoreños y a todos los centroamericanos, primero agradecerles a ustedes, amigos salvadoreños, el haberme dado este espacio, decirle a los salvadoreños que igual que para el resto de las naciones centroamericanas, porque estamos sembrados acá y de aquí no podemos agarrar nuestro pedacito de tierra e irnos a meter al centro de Europa. Tenemos que seguir viviendo en Centroamérica, y lo mejor que podemos hacer es vivir en paz, apreciar la democracia, no dejar que nuestros gobernantes nos manipulen por intereses particulares, y que se aplauda aquello que se hace bien, pero que tengamos el valor para la crítica, porque en muchas ocasiones le damos más armas de la cuenta a quienes nos gobiernan. Y repito la frase que ya dije en el programa: el poder corrompe, y cuando es absoluto corrompe absolutamente. Y que no nos pase en Centroamérica, que hemos estado en un lento proceso, sobre todo Costa Rica ha ido un poquito más adelante, pero hemos estado en un lento proceso de democratización, pero que hemos ido avanzando a poquitos. Que no dejemos que ese retroceso nos lleve a una situación como la de Venezuela, en donde hoy por hoy los venezolanos, muchos reclaman y piden a gritos que Estados Unidos de América intervenga en su nación, porque ellos no tienen la capacidad ni la voluntad, o tal vez sí la voluntad, pero no tienen la capacidad
de darle por medio del voto, sacar a quienes los están gobernando. Y ante esa impotencia empiezan a llamar a otras naciones poderosas para que solucionen los problemas propios. Entonces, que mantengamos nuestro sistema democrático, porque en muchas ocasiones ese gobernante que hoy nos tiene complacidos, mañana representa la peor desgracia en nuestra nación, y solo podemos sacarlo por medio del voto. El voto no es la única definición de la democracia. La mayor definición del sistema democrático, el que más aprecia al ciudadano, es cuando hay equidad y cuando se lo sacan de la pobreza. Pero el voto es un instrumento valiosísimo para sacar a los oportunistas o sacar a aquellos que quieren abusar del poder. Entonces, tratemos de que la democracia electoral siga siendo valorada y no caigamos en la tentación del autoritarismo, pensando no solamente en nosotros, sino en las futuras generaciones de Centroamérica. Y a ustedes agradecerles el espacio. Excelente. Bueno, hay un dato ahí. Claudio ha dicho algo bien interesante de todo lo que hemos hablado. Este mensaje que ha mandado, también los costarricenses deben de evaluar, ha dicho él, sacar a todos estos malos gobernantes a través del voto. Hoy que se puede, porque en El Salvador esa ya es desgraciadamente una situación que no se va a poder hacer, sobre todo porque el poder tiene cooptado todo en este momento, hasta el Tribunal Supremo Electoral. Y es decir, lo vimos en la última elección cuando salieron con papeletas planchadas. Esto pues denota de que en el 2027 esto va a ser la próxima forma como mantenerse en el poder. Los costarricenses deben de ser más, tener visión a futuro, no solamente por los que están ahora mayores, sino también por los que vienen en camino. El Salvador es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, y Costa Rica puede estar en un momento en esa situación donde los gobernantes quieran perpetuarse en el poder, reformar la Constitución a como dé lugar y quedarse allí, y las consecuencias siempre las paga los pueblos indefensos que están en medio de un pleito entre políticos. Así que el mensaje también. Y gracias, Claudio, por habernos acompañado. Gracias, Miguel, y gracias, Emilio. Un abrazo a ambos. Gracias, don Claudio, por este diálogo directo y sin slogans. Gracias a ustedes por acompañarnos, por cuestionar y por no conformarse con respuestas fáciles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Claudio, solo una última. Sí. Está invitado para la próxima edición por si quiere hablar con nosotros la siguiente semana. Ok. Si tiene, nos ponemos de acuerdo. Ok. Un abrazo. Bueno, buen día. Emil Klein.